Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de apreciación musical, segundo año, del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, Combas. Estamos... ¿Alguien sabe que estamos escuchando, no? ¿Qué dice el público, chicos? ¿Qué dice el público? ¿Qué estamos escuchando? Guitarras, no me van a escribir guitarra, po. Estamos en segundo, no estamos en primero. ¿Qué están escuchando, chicos? ¿Qué obra musical? O sea, está bien que estamos escuchando guitarras, pero ¿podrían identificar a alguien qué obra es? ¿A qué compositor? Solo una pregunta de trivia, ¿eh? No estamos obligados, por supuesto, para nada. Ahí, bueno. Sí, Jaycee. Esta es una transcripción de la suite de violonchelo de Johann Sebastian Bach, esa obra tan extraordinaria, que cambiaron mucho la historia de la música, no en su tiempo. Y constantemente estamos hablando acá de Bach, como la clase anterior, y decimos esta obra, La Pasión según San Mateo, hablamos los conciertos de Brandenburgo, los conciertos para violín de Bach, sus sonatas y partitas para violín, todas las obras que hablamos, las variaciones Goldberg. Podríamos hacer una lista de muchas obras de Bach, porque es inmenso su catálogo, y cada obra es tan profunda y tan importante, pero súper necesario recordar que estas obras no fueron importantes mayormente en su periodo. Si bien algunas fueron reconocidas como tal, porque Bach era un compositor importante, ¿ah? Era alguien que marcaba una figura y que era reconocido como parte de un linaje musical. Recuerden que les he contado yo que el apellido Bach era el apellido de una gran familia de músicos, de herencia, desde varios abuelos atrás, o varios parientes hacia atrás de papás, abuelos, abuelos y abuelos del mismo Bach. Fue una tradición de músicos intérpretes, pero que en Bach adquieren como una categoría muy, muy importante. En esa época, como lo hablamos en la clase anterior, no existía la diferencia entre compositor e intérprete, no estaba tan marcada. ¿Por qué? Porque las formas de hacer música que tienes tú en general estaban ligadas a crear tu propia música. Vamos a ir a una época, estamos hablando del año 1685 cuando nació Bach. ¿Ah? No tenías el computador o una biblioteca abierta para tú decir, quiero tocar obras de guitarra. Bueno, ni siquiera está la guitarra, pero quiero tocar obras de violín. A ver quiénes han compuesto. Vamos a buscar en Google. ¿Ah? Vamos a ver el catálogo, vamos a descargar música. Nada de eso estaba presente. Entonces la música que se hacía, la música que tú tocabas, era la música presente en el tiempo, y si podías acceder a una partitura, alguien llegaba, un compositor o algún amigo te traía una partitura que escribió otro músico. No sé, imagínense vivir en esa Alemania del final del siglo XVII, pero en el siglo XVIII. El siglo XVII, perdón. Finales del siglo XVII. Y de repente que alguien llegara con una partitura y dijera, oye, mira, tengo un concierto de Vivaldi, para que una obra de Vivaldi viajara hasta allá, una copia de una obra de Vivaldi, ¿ah? Porque la cantidad de partituras que se imprimían eran así. Si ustedes ven las obras impresas, o ven las pocas, en la vida de Bach, las obras que se imprimieron fueron solo seis. Solo seis de sus obras fueron impresas, fueron porque el trabajo de imprimir algo en esa época era una locura. En realidad casi nada era impreso. ¿Ya? Encontrar libros, encontrar diarios que existían, revistas, era una labor muy compleja, muy cara y muy de una élite. Muy poca gente se podía permitir eso. Poca gente tenía la educación de hablar, o sea, perdón, de leer o de escribir, y además encima poder tener recursos y los tiempos o los intereses para poder utilizar eso. Entonces estamos hablando de una época, como les digo, muy distinto, donde no era que así hiciera falta educación, la gente, había colegios y pasabas un buen tiempo en ellos, pero era un pequeño grupo de personas la que podía tener esa educación como compleja o más rica. Hoy día a nosotros se nos olvida harto eso y lo tomamos poco en presencia de lo afortunado que somos, el hecho de que podemos acceder a educación de manera muy sencilla. Todos ustedes, todos los que estamos acá y dicen en algún momento, me gustaría aprender
¿Cómo funciona un cohete? ¿Ah? ¿Por qué un cohete puede salir al espacio y tiene fuego y empieza a desprenderse? Ponen así en un móvil, en un teléfono, agarran un libro y pueden aprender los chicos, pueden estudiarlo y pueden profundizar. En esa época alguien preguntaba, aparte que el conocimiento era menor, que no sé, imagínate, ¿por qué me duele el estómago? ¿Ah? Y eso también, bueno, en el caso de la medicina ahora es más complejo porque a uno le duele un poquito el estómago, y uno dice, "Oye, me duele el cuello y me duele el estómago. Voy a buscar en Google qué puede ser." Y pone cáncer, dice. Ahí todo dice, oye, parece que tengo cáncer. Como que todos exageramos. Ahora hay tanta información que es muy fácil tomarla y tener una mala lectura. Pero en esa época, imagínate, tú sentías problemas, habían dolores, habían mil cosas. Y la forma de acceder a ese conocimiento era terrible. Con la música era igual. Entonces, cada músico, si tú aprendías a tocar violín, no solo tocabas las obras que te enseñaba el profesor y alguna que otra partitura de la que podías acceder. Tenías que crear tus propias obras. Y ante eso, ¿por qué existe tan poca obra escrita? ¿Por qué existe tan poca partitura? Porque en general la partitura, el cuaderno a mano, no sobrevive en el tiempo porque no tenía mayor relevancia. Porque la música no quería ser respaldada en el tiempo. Ni Bach, ni Beethoven, por mucho que supieran ellos y el entorno supiera que eran grandes genios, fueron reconocidos en su época como tal, no era música pensada en que 100 años más se iba a seguir tocando. ¿Por qué no tenían idea de eso? Porque en la época de Bach no se tocaba la música de hace 100 años atrás. No se tomaba en cuenta, no existía, no dejó de estar. En la época de Beethoven se sabía que existió un Bach, pero no se hacían conciertos donde un pianista decía, bueno, ahora amigos, voy a tocar una obra de Bach, que fue un compositor de hace 50 años. Eso no pasaba. El motivo de por qué comienza a pasar, como les dije en la clase anterior, lo vamos a estudiar en profundidad en una clase, que se atribuye a ese concierto de Mendelssohn. Las respuestas y las preguntas que me llegan por privado, sí, era la suite número 2 de violonchelo de Bach. Es la suite famosa, transcrita para guitarra y que suena preciosa. Yo no lo digo como guitarrista, pero suena lindo. Ya, vamos a dejarlo ahí porque si no, podemos escuchar, aquí están grabadas las 6 suites, podemos escuchar las 6 suites de golpe y estamos hasta las 9 de la noche. Yo lo haría. Ya muchachos, preguntas que me llegaron acá entre las clases. Me dijeron, Franz Schubert, ¿vamos a escuchar el Ave María de Schubert? Sí, podemos escucharlo un poquito para entender esta figura musical de la que vamos a hablar hoy día. ¿Mm? Franz Schubert fue un compositor principalmente romántico y vamos a entender lo que significa en el mundo de la música, del arte, lo romántico. Vamos a tratar de explicarlo en realidad. Es mucho más allá de lo que sentimos como romántico hoy, porque cuando hoy día le digo a alguien, hoy era un romántico, esto lo llevamos casi siempre al hecho como del amor de pareja, ¿ah? Al atractivo, así, ¿ah? Un romántico se imaginan a alguien que está escribiendo poemas en las paredes, que anda caminando con flores, que se entrega a una relación amorosa así de tomo y lomo, casi tanto como este profesor, según dicen las malas lenguas. Pero en realidad el concepto de romántico es algo más grande, dentro de lo cual el perfil, el personaje de este señor apasionado, ¿cierto? Eh, Vinculado como a la parte del amor, del eros, así como el enamoramiento, podríamos decir de carácter como sexual, es decir, que te gusta una persona como pareja, en ese sentido, es una de las formas de ser romántico. Romántico podría ser cualquiera de ustedes que exprese una particular pasión por algún tema determinado. Por ejemplo, alguien que le guste mucho, qué sé yo, la física, la astrofísica, ¿ah? O que le guste la astronomía y que pueda hablar con ustedes y esas personas que dicen, oye, qué bonito, y te pregunta, ¿tú sabes qué estrellas hay ahí? Ya, y tú sabes que están a esta cantidad de millones de años, entonces lo que estamos viendo está a una distancia y te empieza a contar
y te entra un universo que tú quizás no tenías idea y que pensabas que no tenías ningún interés tampoco. Si te preguntan, ¿quieres saber de la estrella? Tú dirías, no. Pero alguien te habla con tantas ganas que tú dices, "Oh, qué interesante ya. Esa persona es una persona romántica. Vamos a ir a este término. Vamos a ir a la idea de, el movimiento del romanticismo en la historia del arte pertenece a un movimiento, ¿cierto? Principalmente intelectual, que empieza a abocar sus pasiones, ¿ah? Sus deseos, su pensamiento intelectual, sus sentimientos de manera muy profunda en la música. De manera previa significa que antes del romanticismo no había gente apasionada por ello, no, sí lo había. Pero los conceptos como la música, la pintura, la arquitectura, se podían valer mucho más de sí mismos. Por ejemplo, si escucháramos una sinfonía de Mozart, la sinfonía 40 de Mozart, tan famosa. Voy a poner un ejemplo cortito porque yo sé que la conocen, pero parte de esta clase es que recordemos cosas importantes. Para no escuchar puro bajo y por si alguno no sabe cuál es la sinfonía 40 de Mozart, no es ningún crimen. Quizá alguno me dicen, profe, pero eso no lo conozco tanto, no suena tan Mozart. Y si escuchan un poquito más adelante, se van a dar cuenta. Pero esta parte sí la conocen. Qué maravilla. Siempre cuando hacemos estas clases y estamos hablando, ustedes me dicen, profe, déjelo. Claro, la verdad que la invitación a escuchar música, estas obras, lo atractivo que es, lo fascinante, es parte de la clase, pero dejen que cada trocito de esto sea una invitación. Anoten lo que les gusta. Y dijeron suite de Chelo de Bach, escríbanlo. Recuerden que esta clase está grabada, la pueden ver de nuevo. Y ojalá quieran escuchar estas obras y seguir avanzando. Y si quedan con una sensación así como, profe, ¿por qué la cortó? Fantástico, quiere decir que logré mi objetivo, que tengan la curiosidad de poder escuchar un poco más y en estos momentos entregar un poco de información que les permita, ojalá, despertar más curiosidad o más ganas. ¿Cuántos de ustedes conocían esta obra tal vez y no sabían que era de Mozart? O no sabían que era orquesta, o la quieren volver a escuchar, o ahora se escucha distinto. Y aparecen preguntas de por qué el director hace esos movimientos, tantas cosas. Bueno, lo que les quería decir es que esta música era previo al romanticismo, era música no romántica en el sentido cuando uno estudia los períodos barroco, clasicismo, es que si yo les tuviera que preguntar de qué trata esta obra, qué historia me cuenta, ¿ah? Mozart, ¿cómo estaba? ¿Estaba triste, alegre? ¿Qué está hablando? ¿De qué me está diciendo? ¿Cuál es lo que le pasó a Mozart en ese día? ¿O en qué se inspiró Mozart? ¿Qué observó? ¿Qué miró? ¿Qué paisaje vio? ¿Qué sufrió? ¿Qué le contó a alguien para que compusiera esta música? Esta parte es maravillosa. Bueno, en ese ejercicio que les comento es un poco complejo y empezamos a hablar cada uno de una apreciación personal. Entonces nos podría decir, profe, a mí me parece que esta obra es triste, porque mucha gente la música clásica o cuando escucha un violín les da pena, ¿ah? Como escuchas un violín y te dan ganas de llorar, no sabes si es porque es pena o porque es bello simplemente, o te genera una sensación
especial. Este experimento se ha hecho hartas veces, ¿ah? El sonido de los instrumentos clásicos, instrumentos doctos, en niños pequeños, ¿m? Que no tienen los estímulos igual que uno. Un niñito escucha un sonido y nunca había escuchado ese y se ponen a llorar, se le ponen los ojitos vidriosos. ¿Ah? Y hay muchas explicaciones de por qué puede ser esa cosita que pasa en los cerebritos de ellos, ¿ah? Que se empiezan a escuchar y se le ponen los ojitos así como que les da pena. Y no están tristes, ¿ah? Pero se emocionan. Esa emoción, difícil definir qué es lo que son las emociones. Imagínense en un bebé o en un niñito. Pero lo que les quiero decir es que Mozart, detrás de esta Sinfonía 40, por mucho que nos sintamos alegres, felices, que tengamos ganas de bailar con esta música, que nos den ganas de dormir, cada uno tiene una sensación especial, no hay una historia detrás de ella. ¿Ah? Esta obra no busca narrar la experiencia de Mozart, salvo que para él mismo sea tenga una historia, pero no lo sabemos. Y tampoco nos interesa mayormente, salvo que queramos estudiar a Mozart. Lo que estamos escuchando acá es música de una calidad extraordinaria, pero es un arte creado en sí mismo por el fenómeno de sí mismo. Probablemente Mozart se expresa su forma de ver la vida y se desahoga y vive profundamente esto, pero no estamos escuchando algo donde podemos decir, "Mm, en esta parte él estaba enamorado, en esta parte él estaba peleando con otra persona". No es una historia escuchando, mucho menos si no tiene texto. Esas formas de expresar cosas en la música, como del punto de vista así como poéticas, ¿ya? Textos que dicen algo más o menos específico, donde el compositor utiliza las líneas musicales para decirnos algo de manera muy consciente. Y sobre todo temas mentalmente importantes para el ser humano aparecen recién en el romanticismo de manera general. Hace unas clases, y pueden acceder a la clase, chicos, busquen en la página, hablamos sobre las cuatro estaciones de Vivaldi y por qué son una obra tan importante, aparte de linda. Y tiene que ver con que fue una de las primeras obras donde el hecho de que el compositor se inspirara en poemas, ¿ya? Pues las cuatro estaciones son las cuatro estaciones del año y Vivaldi, cada una de las estaciones tiene un nombre, invierno, verano, se inspiró en un poema. Y el poema del verano, por ejemplo, habla del calor ese que emerge desde las luces y el color de ciertos elementos. Y por ejemplo en el invierno, cómo el viento se mueve y el frío que siente. O en el verano, la primavera, los perritos ladrando. Y eso aparece en la música. Tú escuchas y no se escucha a un músico, wow, wow, sino que hace con el violín, tan, 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 tan. Y eso es porque aparece en el poema y el compositor lo toma. Pero es un caso aislado. ¿Ah? Vivaldi y las cuatro estaciones. Vamos a seguir de inmediato, chicos, con la clase. Vamos a admitir un par de alumnos más. No les alcancé a avisar del corte, ¿ah? Del corte de la clase. A ver, vamos a leer acá lo que nos dice el amigo Martín. Dice, Schumann hizo una revista donde criticaba obras de distintos compositores como Chopin, Beethoven, Mozart, Bach, entre otros. No me recuerdo del nombre porque está en alemán. Sí, bueno, Schumann en su época, Schumann fue una personalidad muy, muy especial. De hecho, hoy en la clase de apreciación musical que tuve presencial en el Combas, ya esta clase de apreciación que fue, bueno, algunos jóvenes de ustedes estuvieron ahí, estuvo Juan, estuvo Maxi. En esta clase hablé un poquito del trabajo de Schumann
y de cómo su pensamiento reflejaban también al hombre romántico, pero de manera incluso hasta triste. Para los que no estuvieron en esa clase, Robert Schumann fue un tipo, ¿cierto?, que había escuchado, que conoció la inspiración de Paganini. Paganini era este violinista virtuoso que era capaz de tocar lo que nadie podía tocar. No estamos hablando solamente de un tipo muy, muy bueno, así como dice, oye, qué buen violinista, sino que era un tipo que tocaba algo que nadie había escuchado en esa época. Nadie imaginaba que se podía tocar a esa velocidad, que se podía tocar tres cuerdas a la vez, que se podía usar los dedos mientras se utilizaba el arco, ¿ah? Que se podía recorrer completamente el violín, y eso generaba una sensación eh, de rockstar, quizás solo comparable a lo que puede ser para un fanático del fútbol, lo que podría ser, no sé, pues imagínense, si usted gusta el fútbol, ya ver a Messi o ver a Cristiano Ronaldo, pero aún así, porque por último, en estos dos jugadores, algunos pueden debatir, no es que a mí me gustaba más Maradona, es que me gustaba más Pelé. La diferencia con Paganini es que es el primero y el único. No hay un violinista antes que él que haya generado esa pasión y esa locura por el instrumento. De verdad que es la aparición de un primer y un gigante pilar del violín. Estira el instrumento y lo lleva a un punto donde no se había llevado antes, además con muchas otras cosas, su apariencia física, ¿cierto? Como lo vimos en un video, el pelo largo, flacuchento, había muchos mitos, era fascinante, es muy entretenida la historia de Paganini y lo que genera. Y Robert Schumann, cuando lo vio, quedó fascinado, dijo, yo voy a ser el Paganini del piano. Dijo, wow, yo quiero generar esto, que la gente en los conciertos de Paganini, se habla, ¿cierto? No hay ninguna grabación de ello, ni mucho menos. Los conciertos de Paganini, las personas se desmayaban. ¿Ah? Se dicen que, eh, así, igual que un concierto rock, ustedes cuando van y dicen, voy a ver un grupo que me encanta favorito, de Rockstar, ¿m? Y ustedes ven ahí la gente cayendo al suelo, eso pasaba ya con Paganini con un violín. Entonces, ¿quién se puede desmayar viendo un violín? Era esa la sensación que provocaba. Schumann se fascinó por ello y entendió que para llevar su técnica pianística, que ya estaba muy desarrollada, recuerden que ya había aparecido Mozart, Beethoven y otros compositores ya habían estado, el mismo Schubert, que habían logrado en el piano un nivel extraordinario. Entonces él pensó que tenía que trabajar de una manera distinta. Y se generó una cantidad de ejercicios bien importantes y entre ellos es probable que algunos de esos ejercicios donde utilizaba, por ejemplo, se ponía cosas pesadas en los dedos lentos. Ustedes saben que tenemos dedos un poquito más ágiles que otros, ¿cierto? Se imaginarán, ¿cierto? No sé, pues si ustedes están jugando un videojuego en el computador y dicen aprieta rápido los botones, probablemente usemos el índice y el mayor para mover rápido y no usemos el meñique, ¿cierto? Toca rápido, no vamos a escribir con el meñique ni con el anular, que son dedos medios lentos. O les digo tira con fuerza, podemos usar el pulgar, pero no vamos a usar este dedo. Hay dedos que por nuestra construcción fisiológica son menos capaces. Entonces, ¿qué hacía él para igualar eso? Se ponía un peso y hacía algunas cosas, se hizo un armatoste, entonces trabajaba con la mano de manera más definida, más pareja. Es probable, en la teoría mayor, que él se generara un daño importante, fisiológico, y logró tener cierta enfermedad que no le permitió tocar. Esa es la teoría de siempre, que Schubert tuvo un problema físico, una tendinitis y todas estas deformaciones muy fuertes para los músicos. Incluso algunos hablan de la distonía, que es algo mucho más complicado que ningún músico le gusta hablar porque le tenemos un miedo terrible. Que el cerebro no trabaja bien con los músculos, con los tendones, no es capaz de entregar cierta información en ciertas circunstancias. Es impresionante. Por ejemplo, si ustedes le dijeran, chicos, que no pueden soplar, imagínense que les digo, funciona todo bien, puedes hablar, pero te digo, sopla, y no puedes, no puedes. Esas son unas distonías. Por ejemplo, los instrumentistas de viento les puede dar esa enfermedad y no pueden tocar más. Así es muy triste, y nos metamos ahí. Una idea entonces que Schumann, en esta obsesión de lograr el Paganini, tuvo este problema físico. Y otra teoría que tiene que ver más con un historial más complejo es que en realidad tuvo otros problemas porque Robert Schumann muere, ya pasa sus últimos años de la vida en un manicomio, bueno, suena feo manicomio, es que ni siquiera les puedo decir un hospital psiquiátrico porque en esa época no existía el hospital psiquiátrico, ¿no? No existía una medicina que dijeron, tú tienes depresión o escuchas voces, pasan estas cosas,
ven, te vamos a tratar acá, vamos a escuchar, vas a hablar con un experto, quizás probamos una medicina, eso en esa época no existía, ¿ya? Tú tenías cualquier estas lamentables enfermedades que podían ser que atacaran tu mente y eras encerrado en un lugar para no molestar a la sociedad. Insisto que vivimos en épocas bastante afortunadas, probablemente estamos llenos de efectos, pero tenemos mucha suerte. Hoy en día, si tú tienes algún problema, te sientes muy triste o tienes algo que sientes que no pasa bien contigo, hay un experto, vas y puedes tratarte y puedes conversar y existen un montón de formas de tratar de ayudarte. Schumann tenía un gran problema que al parecer escuchaba voces y tenía personajes con los cuales dialogaba, personajes que aparecen en sus obras. ¿Ah? Él que escribe muchas obras donde Schumann habla de sí mismo como él y se pone nombres y lo utiliza de manera artística y lo escuchamos y es fascinante. Pero para él era una tortura porque él sabía que algo estaba pasando que no era bueno. Habían, claro, sí, Martín, exactamente, habían tres Robert Schumann en su cabeza, Eusebius y otros más. Te saludo, Claudio. ¿Ah? Había visto tu mensaje, ahora lo acabo de leer. Bienvenido a nuestra clase. Cualquier pregunta que quieras hacer, comentario, ahí con total libertad, por escrito, como tú quieras. ¿M? Eso. Bueno, entonces seguimos hablando. Muy buenas noches a ti, Jesús, y un saludo a los estudiantes también y participantes y decirles que es un agrado por el Ministerio de la Cultura estar acompañando este gran proyecto que están desarrollando ya en Puerto Varas. Solamente me encanta escuchar y fascinado con tu música, Jesús. Así que muy contento. Muchas gracias. No, bueno, gracias a ti por estar. Es súper agradable siempre en estas clases. Que es lo que extraño, ¿cierto? Que hablamos, hay un grupo, este grupo de clases te va a llamar la atención harto y ustedes van a saber. Hay personas de 8 años a 70 años, 85 años. Yo tuve el año, cuando llegué en 2019, llegué a una persona que había 82 y llegó uno de 85 que nos siguió yendo después. Tenía problemas para ir. Pero imagínate, en la misma clase, en la misma sala, y uno tiene que hablar de música para que ese jovencito de 8 años mantenga la ilusión. Y lo que echo de menos de eso es que esas clases te obligan a mucha interacción. ¿Ah? Hay mucho intercambio. Ahora, por el chat, los chicos son súper activos, me mandan muchos mensajes, son muy vergonzosos. Muchos de los mensajes son privados. Pero claro, así que siéntete bienvenido a comentar todo lo que tú quieras porque eso enriquece siempre la clase. Siempre. ¿Mm? Ya chicos, vamos a ir al ejemplo que quiero contar de este romanticismo. Escuchamos la obra de Mozart maravillosa que sigue sonando de fondo, que como les digo pertenece a una categoría musical de lo que podríamos decir música absoluta, donde el compositor une esas corcheas, esas negras, porque la música lo lleva por ahí y no porque tenga una historia en particular y específica, o al menos la desconocemos. ¿M? Y el desconocerlas para nosotros no tiene la relevancia mayor. Las cuatro estaciones de Vivaldi son preciosas, no necesitamos saber qué se llaman eso, pero cuando sabemos cómo se llaman y conocemos el poema, entendemos un poco mejor y podemos resaltar ciertas cosas y vivir esa experiencia de manera más presencial, más bonita. Por ejemplo, si ustedes ven alguna película, imagínense que una película que se llame Las pirámides de Egipto, no un documental, Las pirámides. Dicen, ah, qué interesante, hoy qué buen superhéroe y los efectos espectaculares. Pero después nos dicen a nosotros que las pirámides existen y que están en estos lugares, esa información hace que la película pueda ser más interesante, más rica, más, más profunda. Lo mismo con la música. No necesitan nada más que sus oídos para disfrutarla, pero estos detallitos pueden hacer que ustedes profundicen más. ¿Ah? Para uno ver un cuadro, una foto bonita, es precioso. Una foto de tu mamá, de tu hijo, de tu perrito, qué linda. Pero si tú sabes de fotografía y dices, oye, qué lindo los tonos y el enfoque, no sientan que por saber más disfrutan menos, todo lo contrario, a saber más disfrutan más. Vamos a poner un ejemplo distinto ahora y vamos a ir a esto que les digo yo, que es la música romántica. Podríamos tener cientos de ejemplos. El romanticismo probablemente parte con la última obra que Beethoven no alcanzó a terminar, ¿ya? O que no alcanzó ni siquiera a empezar. Beethoven compone 9 sinfonías que van desde el periodo más clásico, más tradicional, muy conectado con lo que hace Mozart en su primera sinfonía, y a medida que va avanzando, obviamente su música evoluciona, la moda evoluciona, por así decirlo, no piensen en la moda como una palabra negativa, ¿ya? El pensamiento, el Zeitgeist, la forma de pensar va cambiando y eso interfiere en las obras
y el pensamiento de los artistas también interfiere en la sociedad y los intelectuales, ¿cierto? Todo esto es una red. ¿M? Es difícil de entender. ¿Por qué pasan cosas en la sociedad? ¿Por qué pasa un estallido? Por ejemplo, que se habla tanto de estallido. ¿Por qué pasa? Pasó porque subieron el precio de un metro, pasó porque hay esto, lo otro. Es complejo pensar por qué pasan cosas. Pero si uno empieza a estudiar, te das cuenta que una red de muchos detalles, hechos tan impresionantes como la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué hace que el mundo o que buena parte del mundo se agarren a muerte y pasen cosas tan terribles? Y uno piensa que es porque algunos dicen, te declaro la guerra, ya bueno, ¿no? Y de repente te empiezas a estudiar la historia y resulta que un embajador de un país, ¿cierto? Cruzando cierto detalle, recibe un atentado y eso desencadena un montón de cosas que habían antes, un resentimiento que venía de mucho antes. Cuando aparece Hitler, no es una persona que venía a decir, se me ocurre que los judíos son estas personas malas y nosotros vamos a hacer esto. No, es un sentimiento que viene de mucho antes y se va construyendo, es complejo. Y así pasa con el arte. No podemos decir, esta es la primera obra romántica, esta es la primera obra clásica, pero Beethoven, si lo podemos escuchar, y por eso es que es tan importante que les digo que escuchen la sinfonía, vamos a ir captando cómo va evolucionando su forma de sentir la música, su armonía, pero también cómo cambia la sociedad. La primera sinfonía de Beethoven es una sinfonía clásica como esta, estructurada, con sus movimientos, con sus formas, brillantemente escrita. Sabemos que es un genio Beethoven cuando lo escuchamos. Escuchamos y decimos, ¡oye, qué buena obra! Pero después una tercera obra, sinfonía, se llama Heroica. Y creo que este año no lo hemos visto, así que no me voy a adelantar demasiado, pero la Sinfonía Heroica está dedicada a Napoleón. ¿Ah? Y Mozart, perdón, Beethoven se siente muy inspirado por este personaje tan extraordinario, ¿cierto? Que viene un revolucionario a mover las masas sociales y a generar un conflicto que ya no existen estos de acá, sino que nosotros acá. Pero el mismo Beethoven, luego de sentirse apasionado y poner el nombre de Napoleón al inicio, cuando comienza a escribir la sinfonía, cuando la termina, borra el nombre de Napoleón, porque comienza a estar en desacuerdo con un montón de cosas que pasan ahí. Entonces, escuchar una obra, a veces una sinfonía o escuchar una sonata de Beethoven no solo es música disfrutable en sí, sino que nos muestra un pedazo de la historia, ¿cierto? Un héroe que emerge aparentemente y después un personaje, ¿cierto?, que adquiere el poder y se convierte en un dictador o en base a lo que tú estás leyendo. Estamos hablando de la visión de Beethoven, ¿eh? Más allá de lo que piense yo, que es irrelevante en esta clase. Cuando Beethoven llega a su novena sinfonía, que es la más famosa, la sinfonía coral, Beethoven en realidad hace como un apartado y dice, quiero componer música para que toda la gente disfrute. No me interesa componer una música compleja que yo podría hacer. No quiero hacer música con estas armonías y estos ritmos que yo he aprendido a hacer, sino que yo quiero que una música que la gente la cante, que la escuche y diga, ah, qué maravilla, qué impresionante. ¿Y cómo no sentir eso con esa novena sinfonía, cierto? Vamos a poner un poquito de fondo. Yo tenía estos videos listos, chiquillos, pero como reinicié el computador, estoy abriéndolos ahora para que me esperen estos minutitos ahí de tatita, así con los computadores. Ustedes saben cómo estamos. Ya. Lo gracioso aquí cuando ponemos estas grandes interpretaciones, es que el copyright me salta así apasionadamente, pero como Zoom no hay problema. Oh. Eso que escuchamos ahí, en este pequeño fragmento, podría ser considerado música clásica. Podríamos decir, música clásica. ¿Ah? Violines, violonchelo. Hay una campanita con un ritmo y un tipo cantando una canción que parece ser una canción de campo, una canción campestre. Tan, tan, tin, tan, taran, tan. No tiene nada que ver con ese mundo así como clásico que hablamos siempre. Música seria, música triste, así violín tocando y todos llorando. Es una canción que tú puedes escuchar una o dos veces y es probable que no se te olvide. La escuchas de nuevo y dices, yo escuché esto. Por eso que todos nosotros niños cuando estamos en las clases del kinder o estamos en primero básico, cuando nos enseñan una melodía en flauta, nos enseñan
el himno de la alegría de Beethoven, porque es una melodía tan bien escrita para que no la olvidemos, que ahí se queda. Y es probable que un músico que haya estudiado y haya avanzado tanto, que haya entendido tanto la música, como Beethoven, ¿cierto? Quisiera escribir algo muy popular y que todos entendieran, es perfectamente probable. Y lo hizo. Pero incluso en su época no fue entendido. Ahí me pregunta, oye Martín, bueno, por si acaso aquí les comento, Martín me dice que nunca aprendió flauta. Martín es un alumno acá de piano, muy talentoso, un chico con mucho futuro ahí o sea, ya, con mucho presente, hay que decirlo. El futuro es incierto, tu presente es muy notable. Yo tampoco no tengo idea, nunca pude aprender a tocar flauta en el colegio. Es un efecto. Aprendí a tocar guitarra, aprendí violonchelo y hasta el día de hoy tengo una flauta ahí y ahí está, me está mirando. Me está mirando con respeto. Por eso que admiro tanto a los flautistas, porque no me suena nada. Entonces, esta melodía que escribe Beethoven para el pueblo es un salto en su vida, es una obra distinta. Y escribe para un coro importante. También hay que contar que, como ustedes saben, Sinfonía Coral es la primera sinfonía en la historia que tiene coro. La primera sinfonía que tiene voces. Porque sinfonía significa sin voces. Sin voces. Entonces, como voy a escribir la sinfonía sin voces. ¿Va? Voy a hacer el postre dulce, o sea, voy a hacer un azúcar sin que no sea dulce. Es una cosa muy extraña. ¿Eh? Me voy a mojar con agua que no, claro, voy a tirar agua y voy a quedar seco. Esa es como la sinfonía coral de Beethoven y es tan extraordinaria. Muy criticada en la época. Todos los críticos admiradores de Beethoven salieron enojados del teatro diciendo cómo se le ocurre a este hombre escribir una música tan chabacana, tan popular, así tan facilista. ¿Ah? Esto que la gente salga aplaudiendo les pareció último. ¿Ah? Que un músico tan profundo como Beethoven, tan intelectual, tan apasionado, escribió una canción para que toda la gente así cantara. Oh, me equivoqué, disculpen chicos de ventana. Ahí sí. Me recordó alguien, profe, usted habló sobre el texto de esta sinfonía, sí, lo hablé en algún momento, les comenté que el texto en realidad originalmente se llama Oda a la Libertad. Y era un texto muy importante en la época. El autor, Shire, no me puedo acordar cómo en este minuto, ustedes saben que estoy muy volátil, pero Schiller, que es el autor del texto, es un poema que es Oda a la Libertad. Una palabra muy compleja en esa época, les conté lo que había pasado en aquel entonces. Entonces el texto estaba censurado y por eso se cambia la palabra libertad por alegría. ¿Ya? Porque tú haces una obra rimbombante, un poema que dice Oda a la libertad, esto es una cosa que a la gente que tiene algún tipo de poder le podía generar en esa época. Hoy en día las democracias funcionan distinto, en aquella época. Entonces, no, mejor no. Oda a la alegría, sí, bien, pero si ustedes hacen el ejercicio, como alguna vez lo hicimos hace un par de años, de ver el himno de la alegría completo, traducido en español, y cambiamos cada vez que aparece la palabra alegría por libertad, el texto cambia completamente. Y lo vamos a hacer a fin de año cuando hagamos la lectura de la novena. Bueno, Beethoven muy criticado por hacer música tan popular. Creo yo, a mi parecer, bueno, y algunas personas también que estudian la música de Beethoven, que es su valor. El valor de esta obra de Beethoven es que cualquiera de nosotros siente algo cuando la escucha. No importa si admiras el violín, si sabes leer o escribir. ¿Ah? No podemos generalizar a totalidad, pero yo creo que cualquier persona que escucha esto debe sentir algo especial.
ese mismo ímpetu de aplauso que sucede acá es lo que sucedió en el estreno. Y por motivos especiales eso molestó mucho a mucha gente. Generó, ¿ah? Porque, claro, el poder de la música, ¿m? El poder de una manifestación artística en este caso, ¿cierto? Tan potente, es sorprendente. Imagínense, quizás tú puedes decir un discurso muy. Hay ejemplos históricos de discursos muy, ¿cómo se llama? Muy inspirados, ¿ah? O de ideas que tú puedes manifestar y que generan un revuelo o una admiración. Pero este mundo de las notas, de las partituras que tantas veces vemos, es tan extraño, ¿cierto? Unas corcheas, unas negras unidas, y que eso genere esa sensación que les digo de admiración, de respeto o de exaltación, ¿ah? Es un poder que llamó mucho la atención en aquel entonces. Existían obras admirables, existía una sensación así como de poner en un sitial especial a artistas, ¿cierto? Que en distintas partes, la plástica, la literatura, eh, tenían un valor así muy importante, entonces eran reconocidos, ¿cierto? Grandes músicos. Pero Beethoven genera en el público general, el público que no tenía acceso generalmente a eso, un revuelo. Y no es una creación de Beethoven ese sentimiento, sino que él pertenece a su periodo. Pertenece a un periodo justamente de una exaltación, por así decirlo, una ampliación, ¿no? De lo que parecía ser algo muy sectorizado para un grupito pequeño, pasa a ser un espacio para todos. Por eso que es muy sorprendente que hoy día lo que es las salas de concierto, la música clásica, no llegue a tanta gente. Yo creo que ahí es más error de los músicos, de nosotros los intérpretes, que de la música en sí. Pero es un buen debate para otro instante, ¿eh? ¿Por qué, por qué si Beethoven logró ese impacto en esa época, no somos capaces de que Beethoven hoy día logre ese impacto? Si digo, me pongo en el centro de la ciudad de acá de Puerto Varas y digo, hagamos un concierto de Beethoven, la novena sinfonía, esto que sucedió en ese momento, y lo hacemos en el centro, provocaremos el mismo impacto, y por qué tal vez sí o por qué en general no. Experimento que se ha hecho. ¿Se acuerdan? Y vayan a la clase que tenemos en la página sobre la chacona de Bach, donde hicieron este experimento, ¿cierto?, de poner a uno de los grandes violinistas del siglo XXI, ahora que existen, con un instrumento avaluado en millones de dólares, uno de los instrumentos más perfectos que hay, tocando la obra más importante de la historia, la chacona de Bach para violín solo, ¿ah? Y nadie lo pescó, nadie lo vio, sino tocando en la calle. Ya son temas ahí para conversar. Lo que quiero decir es que Beethoven con esta sinfonía, y por eso que es tan importante, aparte de lo bella y extraordinaria que es, demuestra un punto social, un punto humano, donde el sentimiento, las ideas humanas, ¿cierto?, se pueden expresar a través de la música. Beethoven encontró que la mejor manera de hacerlo era con el texto. O sea, encontró un poema que le inspiró, lo pone en su obra y le pone la mejor música posible. ¿Ah? Dice, wow, esto me parece maravilloso. Cántenlo con esta fuerza, hagamos esto entre todos. Yo les voy a poner las notas más brillantes y haremos la primera sinfonía, ¿ah? La sinfonía más grande para más cantidad de músicos, más amplia, con la mayor fuerza, ¿ah? Y sintamos este pensamiento. Esa novena sinfonía de Beethoven es el paso a lo que viene después, que es una evolución de ello, que es contar esa misma pasión, ese mismo sentimiento, pero sin necesidad del texto incluso. Y no es que el texto no sea relevante, ¿eh? En todas estas obras importantes posteriores, lo que sucede con Brahms, lo que sucede con Schubert, siempre hay texto detrás. Lo que pasa es que los compositores son un traductor de ese texto. No necesitan ponerle letra a una pieza para que sepas tú exactamente qué están hablando y puedas compenetrarte con ese sentimiento. Entonces tú dices, esta obra me provoca esto, me hace sentir esto. ¿Por qué las polonesas de Chopin, que hemos escuchado tantas veces acá, hacen sentir como una nostalgia, como una sensación de, claro, Chopin amaba su tierra, Polonia, pero nunca más volvió, por toda la situación que hubo política, su situación de salud? ¿M? Entonces cada una de sus polonesas, por alegres que sean, siempre tiene un instante de nostalgia. Mira a Polonia desde lejos y la describe tan bellamente. ¿M? Pero en eso. Entre otros lugares, querido Martín, anduvo por ahí. Bueno, vamos a pasar al ejemplo que íbamos a rescatar de este gran Franz Schubert, compositor del cual hemos visto también, les recuerdo, esto parece como comerciales de las clases, pero es importante que sepan porque son tantos temitas que estábamos haciendo ahora en el comienzo del segundo semestre, ¿no?
Recuerden que estas primeras clases, las primeras 3 clases tenemos la primera, la segunda ahora, y la tercera la próxima, es la introducción de lo que va a ser el semestre, ¿ah? Así que por eso que derivamos tantos temas, chicos. Pero lo que me interesa saber del romanticismo, que es donde nos vamos a meter de lleno, es que todo este pensamiento que les digo, político, ideológico, espiritual, científico, ¿m? Comienza a aparecer en la música. Y la música ya tú no compones una obra, voy a componer una sonata para violín y piano. ¿Por qué? Porque sí, mira qué linda la melodía, mira qué linda la armonía. No, ahí Brahms, perdón, o sea, ahí Schubert, ahí otros compositores comienzan a hablar de pensamientos, de ideas que les llegan. ¿Ah? En la época de oro de ciertas filosofías, en este lugar alemán, centroeuropeo, ¿cómo se llama? Centroeuropeos, principalmente en Alemania, aparecen pensamientos muy interesantes y los compositores se ven inspirados por ello y dicen, ¿cómo traduzco esto? ¿Cómo lo llevo a una partitura? ¿Cómo te hago sentir eso? ¿Mm? ¿Cómo narro la vida de un héroe? ¿Ah? Con puros sonidos, sin decirte que es la vida de un héroe. Y que tú escuches y digas, acá está hablando de un héroe. Es súper complejo cómo lo logran, pero la evolución musical permite ello. Antes de terminar la clase de hoy, chicos, que nos quedan solo 10 minutos, me pidió Martín, ¿cierto? Que creo que Martín o Vicente, bueno, da lo mismo, quien fuera, me pidió que como estamos haciendo la introducción a la música de Schubert, habláramos un poquito de esta pieza de la Ave María de Schubert. Por suerte, me pediste de una obra que es muy conocida, aparte, no es un valor personal, pero podemos comentar algo. En el caso de la música religiosa, ya esto es un mensaje que viene desde los periodos anteriores, ¿cierto? La música nace en este espacio así como de música clásica, por así decirlo, docta, palabras que ustedes saben que no me gustan, pero para que entendamos, la música que nosotros podemos leer en partitura nace como todo lo contrario que estamos hablando ahora, nace como un objetivo secundario al lenguaje. Es decir, cuando aparecen las primeras obras musicales, y que nosotros podemos acceder como partitura, que podemos acceder como texto, como neuma, la forma que sea, lo único importante ahí era el acto de espiritual de alabanza hacia alguna fe, casi siempre para nosotros, ¿ah? La fe judeocristiana. Entonces, tiene esa sensación de que está este texto, está este salmo, y yo voy a poner unas notitas acá para que lo hagamos de manera entretenida, pero aquí está el mensaje. Hablo sobre la religión, hablo sobre Dios, sobre la creencia, y yo, discúlpenme por, ¿cómo se llama?, por poner algunas notas en este mensaje tan especial. Es una representación muy, muy respetuosa de eso, y tuvieron que pasar muchos compositores y mucho tiempo, ¿ah? Para que alguien dijera, voy a hacer música porque sí, nada más. En este caso, la tradición, por así decirlo, de música religiosa pasa de ser la única forma casi de hacer música. No es que no existe una música profana, pero la música que nosotros podemos rescatar está en este punto, o la que estudiamos acá en esta clase, y luego comienza a separarse de a poquito cuando se comienza a estudiar la música, cuando se comienza a entender que existen notas que si tú tocas juntas suenan bien, otras suenan mal, los ritmos, cuando vimos la historia de la música. Les recomiendo a los que todavía no lo han hecho, descarguen el libro, ahí voy a poner el link para no irme del tema, el libro de Otto Caroli, de la introducción a la música, que habla muy bien de esto. Lo tengo en la página, descárguenlo, ya. Está, como siempre les he dicho, es un libro que está hace mucho tiempo fuera de impresión. Ojalá lo puedan encontrar, Introducción a la música Salvat. Siempre digo, yo lo he visto varias veces por ahí en ferias libres, ¿ah? Es un libro que salió hace tiempo, pero como no pueden encontrarlo en ningún lado, sáquenlo de ahí hasta que puedan conseguir el librito porque, insisto, yo me he comprado un par de ellos así una vez a 500 pesos, pero es una maravilla de libro. Y la cosa es que cuando el mensaje religioso comenzó a ser una alternativa a la historia de la música, ¿ya? Tú podías hacer música religiosa, pero podías hacer música para sala de conciertos, podías escribir sonatas, podías escribir una ópera. ¿Ah? Cuando pasó eso y la música religiosa pasó a ser solo un punto, yo creo que fue, a pesar de lo contrario que decía en la época, fue un gran beneficio para la música religiosa. Porque cuando todo lo que tú tienes que hacer, ¿ah? No sé si la palabra es por obligación, pero casi por génesis, que chistoso que ocupe esa palabra, tiene que ser de cierto mensaje, ¿cierto? No solo la creatividad está limitada, sino que en realidad tú vas a recibir un discurso constante de cosas muy buenas tal vez, pero muy malas.
Si todo lo que tenemos que hacer tiene que hablar, imagínense, se establece que todo lo que hablemos en el día tiene que ser sobre religión. Es probable que salgan temas interesantes. La religión es un tema interesante, más allá de la creencia de cada uno, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces acá. Pero si nos obligaran, también hablaríamos puras estupideces muchas veces. Ya, todo lo que digas tiene que estar relacionado con la religión. Entonces, cuando ustedes tengan hambre, tendrían que relacionarlo con esa religión. Cuando ustedes tienen frío, con eso. Cuando quieren ir a jugar, tienen que jugar juegos religiosos. Imagínense lo patético y lo mal que le haría, ¿cierto? A la religión como fenómeno y el hecho de que tuviéramos que relacionarlo todo con ello. Pero cuando queda en un apartado, queda en un rincón, no se podría comer carne en la clase, tal vez, tal vez. Pero cuando ponemos en un rinconcito, ¿cierto? Tú como compositor vas definiendo qué ideas tuyas musicales se adhieren de mejor manera. Y Schubert fue un compositor extremadamente apasionado, como les digo, muy romántico, y lo voy a decir en el sentido ahora actual, muy enamoradizo, pero muy traumado, muy trágico. Entonces todas sus obras románticas, todas sus obras donde él entrega amor, donde se enamora, todas terminan en tragedia o parecen no ser correspondidas. Schubert es probablemente quizá uno de los, si no el más o el más importante compositor representante del comienzo del romanticismo. Y tal vez él lo sabía, pero vivió en la miseria. Schubert tuvo su único piano, por primera vez logró tener un piano en su casa el último año de su vida, cuando ya estaba bastante enfermo. Entonces él vivió siempre esa sensación de que compongo la música más linda, que me enamoro de las mujeres más bellas y le escribo las canciones más lindas que alguien ha podido, ¿sí? Con las palabras de los poetas más selectos y murió solo y pobre, ¿ya? Sin ser considerado por nada más que un pequeño grupo de amigos a los cuales él amó profundamente. Tiene un grupito de amigos que se dieron cuenta de este genio y lo amó mucho. Entonces, cuando él compone esa música está muy bien, pero cuando tiene una inspiración romántica, utiliza el piano, el violín, el arpellón, ese instrumento tan extraño, de manera preciosa y de manera muy apasionada, con mucha nota, con mucho juego, con mucho toque, con mucha danza, con mucha seducción. Y de repente en su obra aparecen obras religiosas que son algo completamente distinto. En vez de ser esa música, como les digo, romántica, terrestre, apasionada, de afecto, de toque, aparece una música celestial, ¿ah? Que toca ciertas nubes que pareciera ser inalcanzable y provoca un efecto realmente increíble. Entonces el Ave María de Schubert no solo es importante porque es una obra muy bella, sino porque es una obra tan distinta a lo que podemos escuchar de Schubert en una sinfonía, en una sonata, en cualquiera de sus obras, para piano, para orquesta, y es la diferencia que tiene un compositor en esa época, de generar dos cursos distintos. Bach, con lo maravilloso que es, compone música muy similar en lo religioso y en lo profano. ¿Ya? Es un genio, pero compone música. Mozart igual. Si tú no escuchas el texto de una obra, no sabrías si está hablando. Bach tiene la cantata del café, le escribió una cantata al café. Y tú no sabes, si no sabes alemán, no sabes si está hablando de dioses grandes o está hablando del café. O sea, hay diferencias, pero lo que voy es que en un gran mensaje no hay. Pero Schubert se acerca a hacer música religiosa y nos genera un cambio. Por lo tanto, esa separación permitió entregarle un terreno a cada uno y compositores como Schubert lo hacen de manera maravillosa. Vamos a tener un pequeño ejemplo, con lo cual nos vamos a despedir, muchachos. ¿Mm? Y bueno, yo como siempre les digo, las clases se cortan muy pronto y nos quedamos así corto. Tenemos la limitación de 40 minutos que la manejamos como podemos, chicos. Ahí, ya, le agradezco siempre el hecho de volver y todo. Algún día el profe va a tener una cuenta ahí, una cuenta de Zoom. Pero bueno, disfrutemos de esta maravillosa obra en una versión de una cantante increíble, Jessie Norman. Y a ver, bueno, escuchen con sus propios oídos a ver qué sienten de esto. Aus diesen Felsen